estas dos estructuras tendría un plano, así una línea, tendría lo que es el estrecho superior de la pelvis. La pelvis tendría que ser todo ese espacio de los órganos que se encuentran dentro de este estrecho superior hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde? La pelvis va a alcanzar desde el estrecho superior hasta el piso pelviano, el diafragma pélvico, que está conformado por dos músculos. El músculo elevador del ano del oxígeno. Y además, lo que está por debajo de estos músculos, lo que estamos viendo acá, ya ni siquiera sería la pelvis, sino en realidad se trata del espacio o de la región pelviana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces estamos diferenciando bastante bien, de una forma bastante clara, que es la pelvis, que es la cintura pelviana, que es la esfera pelviana. Muy bien, entonces este es el elemento que me ayuda para definir el espacio pélvico, la cavidad pelviana. El estrecho superior, a su vez, va a estar limitado por lo que es el promontorio, las alas de sacro, las líneas abdominales, las índices y la cresta pelviana, la cresta pubiana y las índices del pubis. Todas estas estructuras son el anillo pélvico, y lo que está por encima del anillo pélvico, con relación a los huesos ilíacos, se le conoce como pelvis falsa. En realidad, es parte de lo que es el abdomen, ¿no? Pero lo que está por debajo de ese nivel es lo que vamos a conocer como pelvis vertebral. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos bastante claro cómo es el superior que está de una forma delimitada hacia abajo lo que es la cavidad pelviana, ¿ya? Y además puedo darme cuenta que no solamente es que hay un techo, obviamente acá abajo está el músculo diafragma pelviano, que les he dicho que son dos músculos en realidad, el elevador del oxígeno, ¿no? Y hacia los paredes laterales podemos ver que también estructuras. Las estructuras de las paredes laterales serán conformadas por el propio hueso ilíaco, por las membranas obturatrices que están tapizando el agujero obturador donde se refleja el conducto obturador, y por el agujero sacrocéntrico mayor y menor, que están tapizados, en el caso de sacrocéntrico mayor, por el músculo piramidal y las raíces del flexo sacro, y en el caso de lo que es el agujero sacrocéntrico menor, está tapizado por el propio diafragma pelviano, porque este agujero en realidad es una vía de pasaje desde el espacio pélvico al espacio pélvico. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos divididos estos espacios. Entonces ahora sí hablemos un poco más de la estructura pelviana, ¿no? Ya sabemos que es una estructura ósea conformada por tres huesos: el hueso sacro y los dos huesos ilíacos, ¿no? La cintura pelviana en sí mismo va a tener una función, que va a ser la de protección. Recuerden que todas las estructuras más nobles que tenemos en el cuerpo, por lo general, están siendo altamente protegidas. Entonces, ¿qué debemos o qué debe proteger la cintura pelviana? La cintura pelviana evidentemente va a proteger los órganos de la reproducción, sobre todo en la mujer que es el útero, el uterino, ¿no? Entonces, ahí está protegiendo. Ahora, el ilíaco, que es uno de sus componentes, está conformado por tres huesos: por el ilion, por el isquion y por el pubis. ¿Ya? Estos tres huesos en realidad se fusionan por el bien de la vida única de la persona. Eso es tanto así que nosotros, en función de los núcleos de identificación que están en el ilíaco, podemos más o menos calcular la edad ósea de la persona, ¿no? O sea, sin saber su fecha de nacimiento, podríamos decir qué edad tiene, ¿no? Ahora, en cuanto al pubis, vamos a ver que tiene dos componentes, que es la rama transversa, lo que es la rama descendente. El isquion tiene lo que es el cuerpo del isquion y la rama ascendente. El ilíaco tiene su cuerpo, tiene su ala. Los tres elementos se juntan en lo que es la cavidad acetabular, que es el elemento en el cual se va a articular la cabeza y el fémur, ¿no? Y esa es la articulación coxo-femoral, ¿ya? En cuanto a los elementos que vamos a ver en la cintura pelviana, vamos a notar que también existen ligamentos. Entre el sacro y la pelvis y el hueso ilíaco, perdón, podemos encontrar los ligamentos sacroiliacos inferiores. En la parte posterior no se ven, pero también los posteriores. Estos ligamentos son los más fuertes que encontramos en el cuerpo. Y es obvio, porque estos ligamentos están transmitiendo el peso corporal del fibra axial hacia los miembros inferiores. Entonces son tan fuertes, ¿no? Ya les dije que la parte del agujero obturador por la vía de la membrana obturatriz, desde el isquion
hasta el sacro encontraría el ligamento sacrociático mayor, y desde la espina ciática hacia el sacrohipóxis, el ligamento sacrociático menor. La presencia de estos ligamentos hace que se conformen estos dos agujeros, que es el agujero sacrociático mayor y el agujero sacrociático menor. Si no hubieran los ligamentos y no habría el sacro, pues encontraría la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Entonces, esos son los elementos que pueden encontrar en esta cintura ferial. Como les dije, en la parte posterior también pueden ser perfectamente rastreables los ligamentos sacrociáticos, la membrana duralis y ese espacio que está dejando en la parte de arriba conforma lo que es el conducto lateral. Ahora, ¿por qué de alguna forma se convierte en tan importante la pelvis? Porque la pelvis se constituye en un elemento límite, o sea, quiere decir que es extremadamente importante valorarlo para el pasaje del móvil fetal, ¿no? Recuerden que el feto debe pasar el canal de parto. El canal de parto tiene una parte ósea y obviamente tiene una parte de estructuras blandas. Las estructuras blandas no nos preocupan mucho porque se dilatan, ¿no? Pero las estructuras óseas no. Entonces, el canal de parto, en cuanto a la pelvis, es importante de saberla valorar, debido a que tengo que saber si las condiciones de ese canal de parto son adecuadas o no para el pasaje móvil fetal, ¿no? Ahora, ese recorrido que hace el móvil fetal a través del canal de parto, que ustedes están viendo, se conoce comúnmente como el canal de Carus. Y si yo quiero saber si es que tiene límites por lo menos adecuados para el pasaje del móvil fetal, lo que debemos de más o menos entender es que tengo que valorar los diámetros. La pelvis puede encontrar un estrecho superior que está justo a nivel de donde comienza la pelvis, una excavación o estrecho medio, como te dicen, un estrecho inferior, ¿no? Entonces, en el estrecho inferior aquí les vamos a ver, en primer lugar, el diámetro anteroposterior, conocido como diámetro pronoto suprapúbico, pronotoria en la parte superior del pubis. Mide aproximadamente 12 centímetros, ¿no? Y va obviamente del borde superior de la síntesis pubis hacia el pronotorio. Hay otro diámetro que es el diámetro transverso máximo, que se toma desde los puntos más alejados, en relieves en medio de pubis determinadas, de las dos dosis ilíacos de lado a lado. Normalmente este diámetro debe medir alrededor de unos 13 centímetros. También en este estrecho superior vamos a ver los diámetros oblicuos izquierdos y derecho. El diámetro oblicuo se considera desde la eminencia iliopequínea, el lado que da el lado al diámetro, se vale decir que es iliopequínea, le da el nombre al diámetro oblicuo izquierdo, se habla de la eminencia del oblicuo izquierdo. ¿Ya? ¿Listo? O sea, ¿cómo, doctor? ¿Cómo sé si es que los diámetros van desde la eminencia iliopequínea a la progresión sacroiliaca? ¿Cómo sé si es derecho o izquierdo? ¿Así? ¿Cuál es la eminencia que estás viendo? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. Entonces el diámetro oblicuo derecho, ¿no? Si, doctor, es la eminencia iliopequínea izquierda y está yendo a la progresión sacroiliaca del lado derecho, entonces, si ese es el diámetro, que va a dar el nombre siempre a la eminencia iliopequínea. ¿Ya? Entonces, esas estructuras, los diámetros oblicuos son importantes, porque en el diámetro oblicuo izquierdo es donde se produce el encajamiento de la cabeza, del móvil fetal, ¿no? El diámetro anteroposterior del móvil fetal, como vamos a ver después, se encaja en el diámetro oblicuo izquierdo. Muy bien, entonces eso es importante. Hay otro diámetro que es el diámetro transverso útil, ¿no? Que no es el diámetro transverso máximo. Este mide más o menos unos 12.5 centímetros a 12 centímetros y se considera desde el punto medio entre el diámetro anteroposterior. O sea, el diámetro posterior lo puso a la mitad, trazo una línea de lado a lado y ese es el diámetro transverso útil, porque el diámetro transverso máximo en realidad no sirve en el momento del trabajo. Aquí estamos viendo cada uno de estos diámetros. Vemos el diámetro oblicuo izquierdo, el oblicuo derecho, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? El oblicuo. El otro oblicuo. Si esta es la eminencia iliopequínea izquierda, este sería el oblicuo izquierdo. El oblicuo izquierdo mide 12 centímetros. Y ese 12.5 centímetros es importante porque la cabeza del móvil fetal en el diámetro anteroposterior se alinea con esto en el momento de que empieza a descender por el canal de parto, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de esos estrechos superiores.
Ahora, yo podría encontrar diámetros inferiores a lo descrito, pues obviamente, pero si es que los encontraría, quiere decir de que la indicación no es un par por día vaginal, tendrá que ser una cesárea, ¿no? Ahora, a nivel del estrecho inferior de la pelvis, en cuanto al diámetro antero-posterior, que se conoce como subpubis subcoxis, ¿no? Mide alrededor de 9.5 centímetros y ahí viene una duda, ¿no? Pero si viene 9.5 centímetros, ¿cómo va a pasar la cabeza de un fetal que mide de 11.5 a 12 centímetros? No podría pasar, ¿no? Y es que lo que sucede es que va a pasar, ¿no? Porque la revolución sacrocoxígea, recuerden que es una revolución funcional. En el momento del trabajo de parto, se va a abrir el coxis hacia atrás, en función a su articulación con el sacro, y este diámetro de 9.5 puede llegar a 10.3 centímetros. Muy bien. Ahora, el diámetro transverso es el diámetro biisquiático, ¿no? De las tuberosidades isquiáticas, y van a medir alrededor de unos 12 centímetros. También existen unos diámetros oblicuos que van a ser considerados desde la parte media de las ramas escapulianas hasta el punto de intercruzamiento de los ligamentos acrocéntricos mayor y menor del lado contralateral. Pues aquí estamos viendo los diámetros del estrecho inferior, el segmento subpúbico, perdón, el subpubis y el biisquiático, ¿no? Ahora, también nosotros podemos dar diámetros que están en la propia excavación pelviana, ¿no? Y esos diámetros vamos a mencionarlos. En primer lugar, el diámetro del promonto púbico medio, que va desde el promontorio hasta la parte posterior del pubis. La parte posterior del pubis es la incidencia que se conoce con nombre de culmin. Desde este culmin se dirige obviamente hacia el promontorio y este diámetro mide alrededor de 12.5 centímetros. Otro diámetro es el diámetro promonto subpúbico, también conocido como conjugado diagonal, ¿no? El promonto púbico medio es conjugado céntrico y el promonto subpúbico conjugado diagonal. El diámetro conjugado diagonal es el único diámetro que nosotros podemos medir directamente mediante un tacto vaginal, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? En el momento del trabajo, cuando la persona está en trabajo de parto, se hace un tacto vaginal y se trata de medir eso. Nosotros no sabemos cuánto mide, pues esa longitud que tenemos en los dedos. Ahora, si es que nos damos cuenta que 12 centímetros no hay problema, porque a partir de aquí podría inferir que restando de centímetro y medio tendría el conjugado obstétrico, ¿no? O 1 centímetro, ¿no? Y sería cuando estaría el promonto subpúbico. El problema es que estos diámetros serían menores a estos. Me encuentro que son 6.5 centímetros, ¿no? O 10 centímetros, entonces ahí, como les decía, quiere decir que esta pelvis no va a ser apta para un mecanismo de trabajo normal, ¿no? Claro que la otra variable que debo de considerar para ver esto es el ponderado fetal. El ponderado fetal me da una idea más o menos sobre el tamaño del centímetro, es decir, el que va a pasar a través de este canal, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo aplico a estos diámetros referidos a la excavación del tiempo. Otro elemento importante son los planos de Hosch. Los planos de Hosch me sirven para ver la evolución del mecanismo de trabajo del parto. El trabajo del parto está de alguna forma en pleno proceso. El primer plano de Hosch coincide con el estrecho superior. Va de la parte superior del pubis hacia el promontorio. Es cuando la cabeza llega a este nivel. Decimos que está insinuando la cabeza del estrecho superior. Cuando ya baja y la cabeza ocupa el segundo plano de Hosch, que va desde la parte inferior del pubis en paralelo hasta el sacro, más o menos hasta la segunda sacra, mitad de la segunda sacra, diría ya esa cabeza que está encajada, ¿no? Cuando llega al tercer plano, ¿no? Ya diría que está profundamente encajada. Y si ya está en el cuarto plano, obviamente es un parto libre, ¿no? Entonces, esos son elementos que nos van a servir de referencia anatómica al momento pues que vemos esta evolución, ¿no? Esta pelvis en la pelvis de triángulos. Ahora, no nos olvidemos que también está por otro lado el ligamento inguinal, no en relación a la excavación pelviana, sino el hueso ilíaco,
donde puedo ver pues que este ligamento inguinal se extiende desde el extremo iliaco superior hasta el extremo del pubis, ¿no? El arco que me está dejando se conoce como el arco ocular. En la parte medial del arco puedo describir este ligamento lacunar de Gilbert y el reflejo del ligamento lacunar de Gilbert sobre esta pequeña es el ligamento de Foucault. A la mitad del arco ocular es posible notar esta que es la sentilia pectínea, que me divide todo el arco en dos espacios, la lacuna musculorum y la lacuna vasorum. Por la lacuna vasorum va a pasar el músculo psoas acompañado del nervio ocular, mientras que por la lacuna vasorum, que es esta de acá, voy a encontrar la arteria femoral, la vena femoral y un espacio que se conoce como el vestibulo ocular, donde se va a encontrar precisamente a los ganglios inguinales profundos. Y también es un espacio que sirve para la hidratación. ¿Crees? Ahí, así es bien, la vena femoral tiene que aumentar, digamos, la sangre a nivel de lo que está apretando, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo esas características del ligamento inguinal y de la pelvis, pero en relación al miembro inferior. ¿Ah? Muy bien. Ahora el hombre y la mujer tienen diferencias. No es la misma pelvis, son pelvis diferentes, ¿no? Ya saben que nosotros en medicina hacemos ciencia, ¿no? Y pues lastimosamente, por más que quiera un niño que quiera ser niña, digamos, así tú te autopercibas diferente, tu pelvis no va a cambiar. Tu pelvis va a seguir siendo de hombre, ¿no? ¿Ya? Pero si quieres autopercibirte como loca, como que quieres, como caballo, como gato, no van a cambiar sus características, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? La pelvis masculina, como ven, la cavidad pélvica, en realidad en el hombre, su estrecho superior va a tener la forma de un corazón, mientras que el estrecho superior de la mujer va a tener la forma ovalada. La pelvis ósea del hombre suele ser más robusta, más gruesa, más fuerte, mientras que la pelvis ósea femenina es más delgada, más delicada, ¿no? La altura de la pelvis la voy a ver más alta en el varón, mientras que en la mujer la voy a ver más chata. El ángulo subpúbico, que es este de acá, en el varón, notamos que mide entre 50 y 60 grados. En la mujer, 80-85 grados, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa eso? Obviamente nos damos cuenta que esta pelvis se está condicionando aquí. Se está condicionando para que pueda pasar a través del canal D, el canal de parto, y por ahí pueda pasar la vida. Por eso es que además el diámetro isquiátrico va a ser diferente de la mujer. Obviamente va a ser más amplio, ¿no? Entonces son los condicionamientos que nosotros vamos a ver. Ahora, ¿cómo se llama la pelvis? No, se llama pelvis andrógina. Y de la mujer, la pelvis se va a llamar de tipo ginecoide, ¿no? Como les decía, evidentemente son pelvis diferentes, ¿ya? Ahora, existe, además de la pelvis andrógina y la pelvis ginecoide, que son las habituales en hombres y mujeres, ¿no? Las pelvis de tipo antropoide y las pelvis de tipo platypeloide. Entonces, ¿cómo son estos tipos de pelvis? ¿Ya? Bueno, la ginecoide ya la hemos visto, la antropoide lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora vemos la antropoide. El antropoide, en realidad lo que pareciera que pasa es que los diámetros anteroposteriores de la pelvis se vuelven máximos, ¿no? Como vemos acá. Acá hay una forma oval, pero no tiene sentido transversal, sino tiene sentido anteroposterior. ¿Ya? Entonces es una pelvis de tipo antropoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Evidentemente lo que puedo notar es que los diámetros transversos han disminuido, pero los diámetros anteroposteriores han crecido. La pelvis antropoide sí es posible que se pueda producir un parto a través de esta pelvis antropoide. Entonces es posible, no hay problema. ¿Ya? ¿Listo? Y en algunas mujeres, cerca del 25% presenta esta pelvis. Lo que hay que señalar es de que no todas las pelvis, absolutamente no todas, tienen exactamente el estar típico de una persona u otra, ¿no? Si bien es cierto, las podemos delimitar en cierto grado en algunas personas, lo que pasa es que no existen pelvis puras, ¿no?
Una antropoide pura, una androide pura, una antropoide pura, no. ¿Verdad? Y el nombre antropoide, por si acaso, viene de algo parecido al ser humano, ¿no? Pues es antropoide. ¿Qué es lo parecido al ser humano? El mono, los simios, ¿no? Y la apéndice antropoide es típica de los simios, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la siguiente apéndice es la apéndice pelón. Como ustedes ven, pareciera que el apéndice lo hemos estirado y los diámetros transversos se han vuelto máximos, más que un apéndice ginecoide, pero los diámetros anteroposteriores se han vuelto mucho más pequeños, ¿no? Entonces eso hace que no sea un apéndice adecuado ¿para qué? Para el trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento fetal no va a pasar a través de esta apéndice, ¿no? Y probablemente lo que debería pasar es que esta persona tiene que irse pues, a una cesárea, ¿no? Entonces estas perimetrías, esta de alguna forma característica que se tiene sobre el apéndice nos ayudan en el sentido de que esa valoración perimétrica para nosotros es importante para poder indicar o no cuál va a ser la conclusión final del mecanismo de parto. No es pobre. De ahí a que yo como médico tengo que tener acá las medidas, las variaciones, las características del apéndice como debe ser para ver si es que puede ser posible un parto normal o en su defecto tenga que ser necesario un parto con una cesárea. ¿Cómo se hace la valoración de la mortalidad? Se hace con el tacto vaginal, ¿no? En el tacto vaginal ustedes ya han visto de que puedo ver el diámetro promotor subpúbico directamente, ¿no? Y a partir de ese diámetro promotor subpúbico, ¿no? Puede inferir cómo va el promotor el conjugado obstétrico y el conjugado promotor suprapúbico, ¿no? También cuando hago el tacto vaginal trato de tocar las dos espinas ciáticas, no debería tocarlas tan agudas, ¿no? Entonces ahí ya más o menos me doy cuenta del diámetro biisquiático. Y el diámetro biisquiático también lo puedo calcular ahí, la persona directamente, ¿no? Ahora, la forma más real sería hacer una radiografía. Pues hay una mujer gestante, no puedo hacer ningún tipo de radiografía. Pero si tuviera una radiografía anterior a la gestación, pues ahí no me tendría dudas en los diámetros, ¿no? Entonces es su elección, ¿no? De una chica, ¿no? Si es que por alguna razón tiene que sacarse una radiografía, ¿no? Guardar estas radiografías porque ahí en un futuro nos podría servir para ver si realmente cómo están sus diámetros. Si es posible tener un parto normal, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo las líneas y para darnos cuenta de que se puede indicar el elemento fetal precisamente por el móvil fetal a nivel de situación del polo craneal, si fuera un parto que es más común, donde está la parte del cráneo, la que se insinúa, podría insinuarse diferentes diámetros, ¿no? Por ejemplo, el diámetro submento bregmático, lo que se presentaría primero sería la cara, ¿no? No es muy común, ¿no? Lo que es más común es que se presente este diámetro, que va a ser el diámetro suboccipito bregmático, que se va a alinear con el diámetro crucial. Es lo más común. De tal manera que lo que se presenta primeramente es esta parte del cráneo, donde está la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿No? Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que se está presentando del móvil fetal en el momento de la realización del trabajo del parto? ¿No? Lo vamos a ver, o lo vamos a saber precisamente palpando las fontanelas, ¿no? Este es el diámetro suboccipito bregmático alineado con el diámetro oblicuo izquierdo, ¿no? Y es la presión occipito y oblicuo izquierdo, ¿no? Entonces, si yo palpo, es en el tacto vaginal, y palpo la fontanela anterior y la posterior, ya me doy cuenta que lo que se está presentando es esa parte del bebé, que eso es lo más común, un parto normal, ¿no? Obviamente, si es la cara, voy a poder palpar la boquita, la naricita, entonces definitivamente no es, ¿no? Es la presentación de cara. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros realmente valoramos cuando hacemos pues, un examen ginecológico, ¿no? Esta es la más común de las presentaciones, pero puede existir otro tipo de variedades de presentación. Y esta valoración que están haciendo ustedes acá inicial, ¿no? Es importantísima porque es lo que me permite
de alguna forma saber cómo va a ser la rotación, es que voy a identificar el nivel de calidad de parto. Como ven, este es el 65% de presentaciones, ¿no? Hay otras que son menos probables, ¿no? Y saben que hay presentaciones de nuez, de vértices y otras presentaciones probables, ¿ya? Y acá, elementos que además nosotros debemos de saber cuando estamos valorando el móvil fetal, que es la actitud fetal, ¿no? Cómo está el feto en ese insinuación sobre el canal de parto. Está flexionada, está en diferentes canales. La situación es, si es una situación longitudinal, como estamos viendo ahora, o está transverso, o sea, está paralelo a lo que es el estrecho superior, ¿no? O oblicuo. Y la presentación, si es cefálica, si es podálica, si es el tronco o nivel de transverso, ¿no? Muy bien. Entonces ya con esto ya hemos visto esa utilidad de la pelvis, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de que la pelvis no es poca cosa. Tengo que, de alguna forma, saberla valorar y entender por qué necesito saber cada una de las partes, ver el tema de la perimetría ósea, que es el aspecto más importante de esa pelvis, porque lo voy a aplicar pues cada vez que yo hago una práctica obstétrica, ¿no? Lo bueno que ustedes como médicos deben de realizar la práctica obstétrica en general, deben tener cualquier parto, es su capacidad, deben tener como médicos. Obviamente cualquier parto en situación de normalidad. Si es el parto, si fuera patológico, ya pues tendría que derivarlo aquí a un ginecólogo, que es el especialista. Pero ojo de que aquí hay un ente inclusive más profundo, ¿no? En realidad, inclusive ustedes como médicos deben de saber atender las situaciones de parto que se complican, pero que no requieren un nivel de cirugía. Por eso es que la obstetriz, cuando detecta que hay un parto patológico, lo transfiere al médico. El médico es el que debe de resolver. ¿Ah? ¿Listo? Eso es algo importante. Muy bien. Entonces seguimos. Ahora pasamos a lo que es el piso pélvico. Entonces, ¿qué es el piso pélvico? Viene a ser el conjunto de estructuras musculoponeróticas que están dando soporte a todas las vísceras endopélvicas. Y de alguna forma están sellando esta parte inferior de lo que es la cavidad abdominal pélvica y están suspendiendo a todas las vísceras que están en esas cavidades. Entonces, cuando nosotros hablamos del piso pélvico, pues obviamente vamos a hablar de dos tipos de estructuras, ¿no? Un tipo de estructuras que tienen que ver con los cimientos, o sea, dónde me voy a agarrar con el piso pélvico. Y estos cimientos van a estar dados por los propios huesos ciliados, de estructura ósea, segura, ¿no? Otras estructuras que vendrían a ser como un sistema de suspensión, donde encuentro las fases y los filamentos del piso pélvico, ¿no? Ahora, este sistema de suspensión es un sistema que no es dinámico, porque una fase no se contrae ni se relaja, simplemente es elástica, ¿no? Un ligamento pasa con lo mismo, entonces no es dinámico, en realidad es solamente un sistema de suspensión, de motivación o elástico, ¿ya? Y finalmente un sistema de soporte, ¿no? Que es la capa muscular del piso pélvico. Entonces, para empezar, el piso pélvico no es músculos, es músculos más elementos de suspensión, que son ligamentos y fascias, y que además están anclados en sus cimientos, que son los huesos pélvicos. Entonces, es todo un tema físico que vamos a encontrar a nivel de este piso pélvico, ¿no? Muy bien, para hablar del piso pélvico podría hablar de las paredes laterales, ¿no? Entonces, las paredes laterales, como vemos, les había dicho que estaban tapizadas. En el caso del agujero separación mayor, tapizadas por el músculo piramidal, el agujero obturador por el músculo obturador interno y por el músculo obturador externo. Entonces, esas son las paredes laterales para recordar. Y ahora sí me voy al propio piso pélvico, ¿no? Si hablo del elemento muscular, el elemento muscular se conoce por el nombre de diafragma pelviano. Pero el diafragma pelviano, el piso pélvico, está constituido por dos músculos. Por el músculo elevador de Dante, que es este músculo de acá, y el músculo isquio. ¿Ya? Vamos a regresar a ello nuevamente, ¿ya?
Pero ahora vamos a hablar del tejido conectivo endopédico, ese sistema de suspensión que existe sobre las vísceras, ¿no? Y de hecho esto es importante con la clínica que vamos a enfrentar nosotros. Entonces, en primer lugar, me doy cuenta que cuando hablo de la suspensión del piso pélvico, hablo de niveles. ¿Por qué? Porque no todas las vísceras están sobre un piso y ahí están fijadas, ¿se dan cuenta? Hay diferentes niveles de fijación. En realidad hay 3 niveles de fijación. El nivel más alto es este, el nivel que le corresponde al cervix del cuello uterino, ¿no? Entonces este es el nivel 1 de suspensión, y como vemos, quienes están acá teniendo mayor protagonismo son los ligamentos uterosacros y los ligamentos carnales. ¿Qué están haciendo este primer de suspensión? Están suspendiendo el cuello uterino y el fondo de la vagina. En un segundo nivel de suspensión ya cambia y vamos a ver que está pues la parte media de la vagina y algunos elementos como la vejiga, ¿no? Entonces en el nivel 2 de suspensión vamos a ver que se sostiene la vagina media y se va a hacer mediante las conexiones del tejido conectivo que se extienden desde la vagina y su porción media hasta lo que es la fascia pélvica. La fascia pélvica y la fascia del arco tendinoso del pectoral. Finalmente, en ese tercer nivel, es la porción final de la vagina, ¿no? Vamos a ver que todas estas fibras del tejido conectivo se entrecruzan en 2 estructuras, lo que es la membrana perineal y lo que es el nodo períneo, ¿no? Entonces, miren, 1, 2 y hay 3 niveles de suspensión. Ahora, para entenderlo mejor, eso lo puedo ver aquí, en un gráfico, ¿no? Pues aquí hay un gráfico, miren, nivel 1, está claro cómo están actuando los ligamentos uterosacros, suspendiendo el cuello uterino y el fondo de la vagina. Hacia las paredes laterales faltaría nomás lo que podría ser los ligamentos carnales, ¿ya? A la parte media de la vagina, ¿quiénes están llegando? Están llegando el arco tendinoso de la fascia endopélvica, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Más hacia abajo puedo ver que también la propia uretra está mantenida en su lugar, pero gracias al ligamento cubo-uretral. ¿Ya? Más hacia abajo puedo ver que hay un elemento que contiene el recto respecto de la vagina, que es la fascia recto-vaginal. Y además, que finalmente todo esto está cayendo sobre la membrana perineal y el cuerpo perineal, que son los elementos de soporte de todas estas fases. Entonces, como ven, es un nivel, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿no? Pero es que son niveles, ¿no? Ahora, estos niveles se representan aquí y los puedo ver mejor, ¿no? Primer nivel, ligamentos uterosacros y cardiales. Segundo nivel, arco tendinoso de la fascia endopélvica y el arco tendinoso de la fascia recto-vaginal. ¿Ya? Tercer nivel, membrana perineal con nudo períneo, ¿no? Ahora, ¿por qué debo de saber esto? Porque resulta que yo puedo clasificar esto mismo, pero en lo que se conoce como los niveles de fijación de Gansey. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto de Gansey? ¿No? Porque si nosotros nos damos cuenta, estos mismos niveles son los sostenes que tienen las vísceras endoteliales. Entonces, si ocurre algún problema con alguno de estos niveles de sostén, la consecuencia va a ser el prolapso vaginal o cervical, si estoy hablando del nivel 1. Si hablo del segundo nivel de Gansey, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrar prolapsos posteriores o retrocedentes, ¿no? Y si veo que hay un tercer nivel, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrar elementos o pérdida de la suspensión de los elementos viscerales, ¿no? Entonces, miren, a la larga, los propios niveles de fijación me ayudan ¿para qué? Para entender la futura clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo esa futura clínica? La voy a entender en base a la patología. Y la patología que afecta al piso endopélvico en cuanto a su nivel de suspensión son los prolapsos. Entonces, aquí está claro que sabemos qué hace cada uno de los niveles de suspensión. ¿Ya?
¿Ya? Aquí está nuevamente lo que ya habíamos comentado, que al costado de ese nivel de suspensión está también el elemento dinámico, el piso pelviano, que está constituido por los músculos. Entonces, ¿por qué las vísceras están mantenidas en su lugar en la pelvis? Por los elementos de suspensión, que son los ligamentos, y por los elementos dinámicos o de soporte, que van a ser los músculos, ¿no? Ahora, en los músculos, aquí encontraba la derivada del ano, con sus tres porciones: el cubo coxígeo, el cubo rectal, el medio coxígeo y el músculo isquiocoxígeo, ¿no? Esos son los elementos que encontraba ahí, a nivel de la pelvis, ¿no? Y obviamente ya sé que cada uno de ellos tiene una forma especial, ¿no? Entonces, en el diafragma pelviano, empiezo con el músculo pubocoxígeo. ¿De dónde a dónde va el músculo pubocoxígeo? Obviamente va desde el pubis hasta el coxis. Pero ojo que el pubocoxígeo tiene porciones. Sobre todo en el caso de la mujer, son relevantes, ¿no? Las fibras pubouretrales y las pubovaginales, ¿ya? Forman parte del pubocoxígeo, pero están ahí y son descritas también como músculos propios, ¿ya? Ahora, además del pubocoxígeo, que vamos del pubis hacia el coxis, con algunas porciones especiales, que es el pubouretral y los pubovaginales, también existe otro músculo o porción del elevador ilíaco, que es el iliocoxígeo, que se va a extender desde el arco tendinoso del elevador ilíaco hasta el coxis. Ahí está el iliocoxígeo, ¿tá? Y finalmente, la última porción del elevador ilíaco, que es la porción puborectal. Pero la porción puborectal yo no la puedo ver desde el interior de la cavidad endopélvica. O sea, si yo estoy acá, entrando por la cavidad, no puedo ver ahí al músculo puborectal, lo que podría ver es el músculo pubocoxígeo. El puborectal, para poderse ver, para poder abordar, tendría que ser desde la región perineal. Quiere decir que es paralelo al pubocoxígeo, pero hacia abajo, ¿no? Solamente accedo a él desde la región perineal, no desde la región endopélvica, ¿ah? Y el puborectal, como vemos, se origina en el pubis, rodea el recto y regresa al pubis, ¿no? Y el puborectal va a ser responsable de la conformación de un ángulo que ocurre a la porción final del recto, que se conoce como el ángulo perineal, ¿ya? También conocido como ángulo ano-rectal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, este mecanismo de angulación es importante. ¿Por qué? Porque es este mecanismo de angulación el principal elemento, el principal aportante para la continencia fecal. ¿Ya? Esto ya vamos viendo. Es importante que se aporte de ese elemento. ¿Ya? Muy bien. Entonces les decía de que existe patología relacionada con cuando el sistema de suspensión, el sistema de soporte falla, lo que va a pasar van a ser los prolapsos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una vagina, que estamos viendo acá, pero obviamente se está pintando en colores. ¿Por qué se está pintando en colores? ¿No? Para identificar qué tipo de prolapsos pueden afectar las diferentes formas de la vagina, ¿no? Si es que habría una alteración en los primeros niveles de expresión del nivel 1, aquí es el cuello uterino, ¿qué va a pasar? El cuello uterino va a empezar a descender a través de la vagina, inclusive puede insinuarse a través de la vulva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un prolapso cervical o un prolapso uterino. Inclusive puede llegar esto a mostrarse a nivel de la vulva, ¿ya? Ahora, en la pared anterior, si es que hubiera una alteración en el ligamento pubo-uretral, esta uretra también va a quedar sobre la pared de la vagina. Habríamos de un prolapso uretral. Si es que las fascias endopélvicas laterales ceden, la propia vejiga también puede empezar a caer sobre la pared de la vagina. Habríamos de un prolapso vesical. La parte posterior, prolapso rectal, y inclusive puede haber también un prolapso entérico, o sea, de los propios intestinos. ¿Ah? Entonces, esto de aquí, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque estas situaciones no son ajenas. Aquí estamos viendo hasta dónde puede llegar el prolapso. Aquí, miren, hay un prolapso rectal y hay un prolapso uterino. Entonces, el cuello uterino está insinuándose por la pared, por el vestíbulo de la vagina.
¿no? Y acá obviamente también el interior de los habitales está tejido, ¿no? Entonces, como ven, ¿por qué ha pasado eso? Porque se han alterado los sistemas de suspensión, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se altera? Obviamente, la mayor parte de estos sistemas se alteran en el momento del trabajo del parto, ¿no? Porque cuando pasa el COVID fetal puede romper muchas de estas fibras. De ahí a que estos problemas sean más frecuentes o hayan sido más frecuentes cuando las mujeres acostumbran a tener 7, 8, 9, sus bisabuelos, ¿no? 7, 8, 9, 10 hijos, ¿no? Entonces, por lo general, llegaba después cuando eran unas personas añosas y se presentaban estos cuadros clínicos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿pero por qué, doctor, cuando son añosas? ¿Por qué no cuando eran jóvenes? Porque acuérdense que este sistema tiene dos componentes. Un sistema de soporte, de suspensión, de los ligamentos y las aponeurosis. Y al costado estaba aquí, el sistema de soporte muscular, ¿no? Entonces, así haya fallado el sistema de soporte de suspensión, y el sistema muscular, al tener un buen tono muscular, mantenía las vísceras en su lugar, ¿no? Pero en la medida que van teniendo mayor cantidad de años, los músculos se vuelven hipotónicos. Entonces, los defectos del piso pélvico se vuelven más evidentes, ¿no? Ya para verse los números. Ahora, ojo de que, por ejemplo, cuando pensamos en el músculo cubo-rectal, ¿no? El cubo-rectal estaría haciendo una lubricación también a nivel de uretra, medida. Si yo dejo de tener las relaciones anatómicas, que estas vísceras dentro de la pelvis, o sea, no son normales, pues aparecen mecanismos en los cuales la persona empieza a perder orina. O sea, aparece la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de soporte y el sistema de suspensión no está funcionando, ¿no? De ahí que ustedes entiendan ahora por qué es que algunos habrán escuchado por ahí, ¿no? Dice que van a operar a mi abuelita de su incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, ¿por qué van a operar? Le van a poner una válvula, le van a poner un cañón. ¿Cómo podrían devolverle eso? Allá, fácil. Le devuelvo la continencia urinaria cuando regreso todas las vísceras a su lugar. En el caso de la abuelita, la uretra la vuelvo a suspender, ¿no? Entonces, si yo la vuelvo a suspender, le voy a generar el ángulo necesario y va a ser suficiente que contraiga el esfínter uretral para que deje de perder orina, ¿no? Entonces, estas estructuras, como ven, pues son estructuras que para nosotros son importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, el nivel de la pared anterior, los prolapsos, cistocele. En la porción media, histerocele y la conjuntosis. En la pared posterior, el enterocele y el recto, ¿no? Todas alteraciones producidas precisamente por lo que es estos mecanismos que ahí vemos, pues, ¿no? Los lapsos de la gravísima, ¿no? Todo esto como... Y aquí el hecho, ¿no? O sea, se han roto estos ligamentos que estaban sujetando el cuello uterino, ¿no? Entonces lo que queremos es restituirlo a su nivel normal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos esto. Y ahora vamos a ver el recto, la vejiga y los uréteres. Estos elementos, recuerden que ya son parte de lo que son las vísceras endopélvicas. El recto, la vejiga y los uréteres. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a empezar con cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, para ayudarnos, aquí estamos viendo un corte de lo que es transversal, de lo que es la pelvis, y aquí podemos ver en la parte posterior de este recto. Aquí noto este ángulo, este va a ser el ángulo perineal o ángulo rectal, ¿no? En la parte superior del ángulo está la polla rectal y obviamente está el conducto. En este ángulo podemos notar cómo está la mucosa rectal. Y en el conducto anal, noto esta estructura que se conoce por el nombre de la línea pectínea. Y justo a nivel de la línea pectínea veo que aumentan la cantidad de fibras musculares. Estas fibras son obviamente fibras musculares ectómicas, ¿no? Y este aumento de fibras en este nivel construye lo que es el esfínter anal interno. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, por afuera de ellos veo el desplazamiento de fibras, pero estas fibras construyen lo que es el esfínter anal externo. ¿Ya?
¿Listo? Ahora, hacia acá puedo notar obviamente esta estructura, y este no es más que lo que habíamos conocido con el nombre de regulador de A. ¿Ya? Puedo hablarlo ahí, entonces quiere decir que el apéndice es de aquí para arriba, hasta el centro superior, y la región perineal de aquí para abajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el recto está aquí, la apoya, los pliegues de las válvulas rectales, ¿no? Puedo notar acá el fondo del saco de Douglas, y hacia adelante lo que es la vejiga, ¿no? En la vejiga noto que está conformada totalmente por un músculo, que es el músculo detrusor de la vejiga, así se llama, músculo detrusor de la vejiga, ¿ya? Pero en esta pequeña área de acá, aquí noto la llegada del conducto uretérica o ureteral del lado derecho. Aquí veo el inicio del orificio uretral interno. Entonces podría tranquilamente señalar un triángulo entre esos tres elementos: la desembocadura de los dos uréteres y el uretra, ¿no? Esa área de ahí se conoce como área trigonal de la vejiga. Y resulta que justo en esa área existe un segundo músculo constituyente de la vejiga, que es el músculo trigonal. ¿No? El músculo trigonal. Ahora, ¿cuál es la magia? Que el músculo detrusor de la vejiga funcionalmente tiene inervación parasimpática. Entonces, para que este músculo se contraiga, se necesita un estímulo parasimpático. ¿Ya? Pero este músculo trigonal tiene una inervación simpática. Entonces, para que se contraiga, se necesita un tono simpático. ¿Ya? Esto entonces es importante. ¿Por qué? Porque en el momento de retención urinaria, que es el principal momento del mayor tiempo de nuestra vida, porque nuestra mayor parte de vida no la pasamos orinando, sino realmente reteniendo la orina, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Un tono simpático que hace que se contraiga este músculo trigonal, y al contraerse se cierra el orificio uretral, a la vez que hay un tono simpático, se abole el tono parasimpático. Por ende, el músculo detrusor se relaja y empieza la vejiga a almacenar orina. ¿Ya? En el caso de la polla pasa lo mismo, ¿no? La polla rectal, este músculo autonómico que vemos acá, como todas las vísceras, su principal acción, su principal componente de su contracción enérgica va a ser el tono parasimpático, ¿no? Pero igual está abolido normalmente. ¿Por qué debe de estar abolido normalmente? Porque normalmente está, ¿qué cosa? Acumulando las heces. Sin embargo, el músculo, desde este de acá, el esfínter interno, tendrá igual un tono simpático, ¿no? Porque por lo general estará pues contraído, mientras que el parasimpático de la polla rectal está dilatándose, almacenando heces. ¿Ya? Está claro que cuando se produce el mecanismo de emicción o el mecanismo de defecación, va a tener que haber un tono parasimpático contrario a este músculo, o un tono parasimpático que dé la polla que contraiga este músculo y produzca la evacuación de las heces, ¿no? Pero ojo, doctor, pero estos músculos que estamos en este momento analizando son músculos autonómicos. Pero entonces, ¿cómo la persona controla la defecación y la emisión? O sea, si estos son autonómicos, ya que ahora resulta que todo lo que hemos aprendido todavía no sirve, o sea, el sistema nervioso, voluntario, somático, controla estos músculos, no. Lo que controlamos son estos músculos. Los músculos que están en el diafragma urogenital, y acá, y en el diafragma pelviano. Eso sí controlamos. Y el esfínter externo del ano, eso sí lo controlamos, ¿no? Entonces, el mecanismo de defecación, ¿qué pasa? Se relaja voluntariamente el esfínter externo del ano y se relaja el tubo rectal. Pero al relajar el tubo rectal, ¿qué va a pasar? Va a descender el piso pelviano, ¿cierto? ¿Ya? Y al relajar estos músculos, por un mecanismo reflejo, no voluntario, sino reflejo, se va a producir la abolición del tono simpático de estas fibras circulares y se va a producir un tono parasimpático de la polla rectal que va a evacuar las heces.
es un mecanismo reflejo, no es voluntario. ¿Ya? Lo mismo para el caso de la vejiga. Cuando relajamos el tubo uretral, cuando relajamos el diafragma genital, ¿no? Lo que va a pasar es que por acción refleja se va a contraer el músculo detrusor, mientras que el músculo abdominal se va a relajar. Recuerden que el simpático y el parasimpático están así, ¿no? Están ahí, funcionando. Pues cuando hay un tono simpático, disminuye el parasimpático. Cuando hay un tono parasimpático, disminuye el simpático, ¿no? Entonces son reflejos, no es que nosotros controlemos a voluntad a estos músculos, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿cómo se irriga el colon y el recto? Pues obviamente la parte superior del recto se irriga gracias a la arteria mesentérica inferior, que además, por si acaso, sabemos que hay irrigado el colon superior, ¿no? Delineada la arteria superior, ¿no? El recto, que estamos viendo, ¿no? Es esa estructura, la ampolla rectal, que viene el ángulo perineal, se continúa con lo que es el conducto anal, lo que es claramente distinguible lo que es la línea PEC. A pesar de que recuerden que del ángulo perineal para abajo ya se considera perineo, mientras que del ángulo perineal para arriba se considera el fragmento pelicado o perineal. ¿Ya? Ahora estas son generalidades, sabemos que mide entre 12 y 15 centímetros, ¿no? Podemos ver en su interior estas bandas, ¿no? Está constituido por musculatura lisa, ¿no? Y además vamos a ver que tiene relaciones peritoneales. En la parte anterior de la fosa rectal está cubierta aún por peritoneo y están formándome lo que es el fondo del saco de Douglas, ¿no? El fondo del saco vésico rectal en el hombre, en la mujer el fondo del saco vésico en ¿ya? ¿Listo? Entonces ese es el recto, ¿no? Obviamente la mujer también el recto tiene una relación importante con lo que es la vagina, la cavidad vaginal, donde podemos ver una pared anterior y una pared posterior, ¿no? En la irrigación del recto, vamos a ver, ya que estudié una primera rama, es la arteria hemorroidal superior, que es la rama de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Pero además se dan las arterias hipogástricas. Las arterias hipogástricas están dentro de la pelvis, que van a dar ramas para la porción media del recto, y estas van a ser las arterias hemorroidales medias, ¿ya? Mientras que la porción por debajo de la línea pectínea, ¿ya? Van a ser irrigadas por las arterias hemorroidales inferiores, que son ramas de las arterias venonas grandes. ¿Ya? Entonces son las tres fuentes de irrigación del recto. ¿Ya? En cuanto al drenaje venoso, esto sí es importante, ¿no? Sabemos que está la línea pectínea. Hacia arriba, la línea pectínea, el drenaje venoso se va a dar hasta el sistema porta, ¿no? Porque por las venas mesentéricas superiores, las hipogástricas, van a llegar a constituir parte de lo que es el sistema venoso porta. En realidad no hay venas hipogástricas medias, ¿no? O sea, no hay equivalente a las arterias hemorroidales medias. No hay venas hemorroidales medias, ¿no? Solamente hay venas hemorroidales superiores y venas hemorroidales inferiores. Las venas hemorroidales superiores se extienden inclusive hasta la parte inferior del recto, hasta acá, hasta la línea pectínea. Y desde ahí recogen y se van por la vena mesentérica superior y van a llegar finalmente hasta el sistema porta. Mientras que estas venas, son estas venas que inician, que vemos por acá, que es la parte final del recto, se están yendo por las venas coroidales internas hasta el sistema cava, porque acá estamos formando la vena cava. ¿Ya? Entonces eso es también un elemento de importancia. Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia? Acá lo pueden ver, ¿no? Hacemos la diferencia y declaramos porque saben que por un lado está el sistema porta y por otro lado está el sistema cava, ¿no? Pero justo al nivel de encuentro entre las venas hemorroidales superiores e inferiores hay las famosas portocavas, que se activan cuando hay una impacción coronal por un daño en el hígado. ¿No? Entonces, si yo veo hemorroides internas, pues me tendría que cambiar plantearme cómo va el sistema porta, ¿no? Porque esto en realidad puede ser un signo de impacción total y un daño, ¿no?
a la inervación, ya hemos dicho, la inervación autonómica es la que nos importa porque el recto es una víscera, ¿no? Y la inervación del recto se da por el plexo hipogástrico inferior, que va a formar el plexo rectal, que está conformado por componentes simpáticos que vienen desde el plexo presacro del hipogástrico y por componentes parasimpáticos que vienen del plexo presacro y del parasimpático. Pues ahí inerva y da pues esta característica de inerva, ¿no? Ahora, lateralmente vamos a encontrar que también existen en el recto linfáticos, ¿no? Lateralmente, miren, vemos que drena hacia lo que son los vasos hemorroidales, ¿no? O los linfáticos que están al costado del recto, que son los vasos hemorroidales. Pero en la parte de abajo, esta parte de acá, la parte final del recto va a drenar hacia los vasos indígenas. Pues tiene doble, digamos, dobles linfáticos en los cuales puede conducir el recto, ¿no? Bueno, ¿en qué momento se hace esto relevante? Pues frente a enfermedades como el cáncer colorectal, que es obviamente cánceres bastante frecuentes, ¿no? Los cuales se produce su alteración de su cáncer en esa mucosa del recto. Muy bien, entonces, por ejemplo, el cáncer colorectal, podemos hablar mucho de eso ya. Y ahora sí, hablamos de la vejiga y los úteros, ¿no? Muy bien, la vejiga está por delante del recto, sabemos que está a nivel del hipogastrio, ¿no? Está parcialmente cubierto también por peritoneo y acá vemos el saco de lunas y el hombre, ¿no? Sé que está conformado por el músculo intrusor. Respecto de la vejiga es importante hablar de los espacios que están delante de él, ¿no? Acá está el pubis. Detrás de este pubis tiene la fase endotélmica y después la fase nasales. El espacio que existe entre o detrás de lo que es el pubis, de aquí, debería ser el espacio retropúbico, el retropubiano. ¿Ya? Pero resulta que por la parte de delante de la vejiga, acá hay una fase que corre por delante de la vejiga y se va hasta el lugar, ¿no? ¿Cómo se llama esa fase que va por delante de la vejiga y llega hasta el lugar? Es la fascia umbilico-prevesical. Entonces, el espacio retropúbico está limitado por la fascia umbilico-prevesical y la fascia endopélvica. Ahora, esta fascia umbilico-prevesical yo la puedo separar de la vejiga así, la puedo separar. Y puedo dejar netamente a la propia vejiga, que es un músculo, separada de la fascia umbilico-prevesical. Ese espacio que quedaría entre la fascia umbilico-prevesical y la propia vejiga se conoce como espacio prevesical o espacio perivesical. ¿Ya? Entonces aquí, detrás hay dos espacios: el espacio retropúbico y el espacio prevesical o perivesical. ¿Ya? Ahora, obviamente la vejiga ya sabemos que es el órgano que sirve para el procesamiento de las orinas. Uréteres que están llegando hacia la vejiga de los orificios ureterales. Muy bien. Recuerden que la vejiga también va a tener medios de fijación. Van a tener en las paredes laterales, los ligamentos laterales, que terminen en las paredes laterales de la pelvis a nivel de la fascia endopélvica, ¿no? Y por su cara anterior vamos a encontrar los ligamentos puboprostáticos, ¿no? En el caso del varón, pero en el caso de la mujer, los ligamentos pubescales. Y bien, desde el pubis hacia la vejiga y hasta la próstata del hombre, pero en la mujer, únicamente desde el pubis hacia la propia vejiga. Pubovesicales puros. ¿Ya? Entonces, esos son los medios de fijación de esta vejiga. Muy bien, seguimos. Gracias. Entonces aquí, nuevamente lo mismo. Aquí estamos viendo el pubis, el espacio retropúbico, la fascia umbilico-prevesical, detrás de esta fascia umbilico-prevesical, el espacio prevesical y perivesical, la vejiga y la próstata, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con lo que es la vejiga, ¿no? Ya les había explicado cómo a nivel de la vejiga
vamos a ver el mecanismo de emisión y de contingencia emisional, ¿no? Ahora, la situación de la vejiga respecto de la mujer es especial. Obviamente diferente a lo que encontramos en el hombre. En el hombre la vejiga está directamente apoyada sobre la próstata, parte de la uretra prostática y la uretra prostática apoyada sobre la fórmula vertical. En la mujer no. Es la vejiga que se extiende con un cuello largo y prácticamente se apoya directamente en el diafragma urogeniano. ¿Ya? Esto hace que haya diferencias entre la mujer y el varón de carácter funcional. Primera diferencia, ¿no? El esfínter uretral en el varón va a ser diferente al esfínter uretral en la mujer. El esfínter uretral en la mujer llega a ser un verdadero esfínter, un grupo de fibras que se alargan así, que se contraen para prácticamente cerrar lo que es el conducto uretral. De ahí también algo bien importante. La mujer, con el tiempo, con la edad, suele tener mayores problemas de incontinencia que el varón, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el sistema es más débil que este, ¿no? En comparación, es más débil, ¿no? Y además, recuerden que si es que sí mayor también los ligamentos de suspensión, esa uretra podría caer hacia acá, y al caer pues va a ser más difícil en la reacción esfinteriana. De no hacer bien la reacción esfinteriana, aparecen esos problemas con la incontinencia. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, entonces ahí estamos viendo esa vejiga en cuanto a las relaciones diferentes en el hombre como en la. Ahora, aquí está la vejiga aislada totalmente. Pues puedo notar de que la vejiga en realidad se trata de un órgano netamente muscular, ¿no? No tiene serosa, no. La serosa que no cubre es parte del peritoneo, solamente su cara anterior o superior, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo en la cara posterior de la vejiga están llegando los uréteres, que su última porción, que es la porción intramural, está desembocando dentro de la vejiga. Pero también en la pared posterior de la vejiga, voy a notar que hay una relación importante con quién, con los conductos deferentes y las vesículas seminales. En el caso del varón, están ahí directamente localizadas en su pared posterior, ¿no? Y estos conductos deferentes, las vesículas seminales ya sabemos que los deferentes están trayendo los espermatozoides para que se almacenen aquí en las vesículas seminales que tienen una relación bien importante con la pared posterior de la vejiga. Muy bien. Internamente la vejiga va a encontrarse una mucosa. En esta mucosa es que les decía que entre el desembocador de los uréteres y el uretra existe lo que es el trígono vesical. Y es aquí donde voy a encontrar al músculo trigonal, que es el que mantiene el tono simpático para cerrar el uretra. ¿Por qué? La cierra, ¿no? Porque hemos dicho que este músculo normalmente está contraído. Aquí, en el vértice del trígono, voy a encontrar la cresta de la úvula uretral. Pues la úvula es como una saliencia que cuando se contrae va a tapar el orificio uretral. ¿Ya? Y es más, esta propia úvula dentro de la cresta uretral prostática se va a continuar con la cresta uretral y después va a dar con el uretral. Eso ya es parte del próstata, eso va después, ¿no? Pero en realidad eso es lo que nos interesa de aquí. Ahora, el borde superior de los trigonal es perceptible simple. Si ustedes acá parece que ven una barra. Esta es la barra interuretérica, que se puede ver dentro de la vejiga y que corresponde pues al borde superior del músculo trigonal. ¿Ya? Así se puede llegar a ver esa barra interuretérica. ¿Listo? Muy bien, aquí están las desembocaduras de los orificios ureterales, la barra interuretérica o inflexión uretérica, ¿no? La úvula, el orificio uretral y las demás estructuras, ¿no? Muy bien. La vascularización. La vejiga va a estar de alguna forma irrigada por las arterias vesicales superiores, por las medias y por las inferiores, ¿no?
En primer lugar, la vascularización proviene desde acá, que es la arteria iliaca interna, también conocida como arteria hipogástrica, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo están llegando a la parte superior de la vejiga las arterias vesicales superiores. También puedo ver cómo están llegando de la parte inferior las arterias vesicales inferiores. Pero uno dirá, doctor, ¿y las vesicales medias? Las arterias vesicales medias, recuerden que en la parte posterior, ¿quién estaba? El conducto deferente. En realidad, de la arteria hipogástrica salen también unas arterias que se conocen por nombre de arterias deferenciales, ¿no? Y esas arterias deferenciales emiten ramas no solamente para el conducto deferente, sino también para la vejiga. Por eso se les dice vesicodeferenciales, ¿ya? Y esas son las que harían el tema de las arterias vesicales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo de relación de nuestra vejiga. En cuanto a las venas, lo mismo, y supone con las arterias. La inervación de la vejiga, aquí sí es importante, va a venir, ¿ya?, de lo que es el plexo prostático, ¿no? ¿Ya? Hacia acá vemos el plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico me va a formar el plexo tiroidal, el plexo prostático y el plexo vesical, ¿no? Estos plexos, todos ellos son plexos mixtos, o sea, tienen fibras simpáticas y tienen fibras parasimpáticas, ¿no? Las fibras simpáticas del plexo, ¿a quién están llegando en la vejiga? Están llegando al trígono. Mientras que las fibras parasimpáticas van a estar llegando al músculo de True, ¿no? Ya saben para qué. En el momento de continencia urinaria, las fibras simpáticas están en este momento trigonal para que se cierre y el detrusor se relaje. En el momento de micción, va a pasar todo lo contrario. Las fibras simpáticas van a ser amolidas para que se relaje el trigonal y en cambio se contrae el músculo de True, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Y aquí está cómo se produce este mecanismo, ¿no? Cuando la vejiga está plena o pletórica, ¿no?, la vía sensitiva de la vejiga va a informar al cerebro, pues, de que hay lesión miccional, ¿no? Cuando se da el deseo miccional, va a bajar un comando, pero este comando no es un comando somático. ¿Hacia dónde? Hacia la vía voluntaria general, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a relajar el piso pélvico, o el diafragma rectal. Y a la vez que relajo esto, va también a condicionarse un reflejo en el cual se va a empezar a contraer el músculo detrusor a la vez que se relaje el músculo trigonal. ¿Ya? Pero eso es reflejo. Muy bien, ahí estamos viendo todas estas características, ¿no? Y esto se conoce como el nombre de reflejo de micción, ¿no? Es un reflejo de tipo autonómico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el drama? En resumen, el drama viene acá, ¿no? ¿Qué es el elemento que condiciona o empieza este proceso? Como hemos visto, hay una aferencia que viene de la vejiga llena hacia el sistema nervioso central que le dice, pues, que esa vejiga está llena, ¿no? Y después va a venir todo un comando para relajar el suelo pelviano y producir definición. El problema está que algunas veces la mujer, ¿no?, la mujer, sobre todo ella, porque no es tan común, evita, por ejemplo, ir a andar en cualquier lugar, no quiere solamente su casa, los temas de higiene, ¿no? Pero lo que no entiende es que cada vez que esa vejiga está llena, mientras más llena esté, ¿no?, puede llegar a lesionar las fibras nerviosas que están llegando a esa vejiga, ¿no? Entonces, si es como, recuerden, la vejiga se extiende como un globo, encima están las fibras nerviosas, y si es que este se sigue distendiendo, pues se van a romper estas fibras nerviosas. Esas fibras pueden ser de dos tipos, pueden ser aferentes o pueden ser eferentes. Entonces, si se rompen las fibras aferentes, la mujer va a empezar a sentir menos su vejiga. Entonces siente cada vez menos su vejiga muscular. Pero eso está mal, porque la vejiga cada vez es más grande.
Y además, si estoy rompiendo mis fibras eferentes parasimpáticas, esa vejiga no va a tener la misma capacidad de contraer, ¿no? A eso se le conoce con el nombre de vejiga neutrófica. Una vejiga que pierde la sensación y pierde la capacidad de contraerse, ¿no? Y obviamente llega a ser terrible, porque en los estados más graves, la vejiga puede inclusive llegar a estallar, ¿no? Y ya eso no se puede relajar, se puede de alguna forma mejorar. Entonces, ahí hay que tener cuidado con estos estadios, ¿no? ¿Ya? Bueno, una forma de hacer la vejiga, y ahí un tema bien importante. Cuando uno valora una persona consciente, ¿no? Lo primero que tiene que ver, preocuparse es cómo está el globo vegetal, ¿no? Porque si estoy consciente, y sabemos que esa inconsciencia va a durar mucho tiempo, tengo que poner una sonda, ¿no? Y si es que no hay posibilidad de hacer una función para extraer la orina, porque si no, en nuestro inconsciente también la vejiga podría estallar o ocasionarse regularmente sin conciencia una vejiga de un, ¿no? Por lo mismo que les explico, ¿no? Muy bien, doctores, entonces hasta ahí lo dejamos.